La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La encuestadora Cedatos todos los años realiza un sondeo nacional que en este caso ha sido de 1.634 hogares con entrevistas aleatorias a personas de 16 años y más de Sierra, Costa y Amazonía que resaltan el sentir de los ecuatorianos sobre los hechos del 2020 y sus deseos para este 2021, que deberían ser tomados en cuenta sin duda por los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a ver los resultados. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Cedatos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Mucho gusto, buenos días al país. Primero tenemos algo optimista, los mejores deseos para el país en el año 2021. Veamos solamente los tres primeros para que nos alcance el tiempo, Polibio. ¿Cuáles son esos tres primeros deseos de preferencia que tiene la mayoría? Primero, el mejoramiento de la economía, 33%. La prosperidad y progreso, 16 progreso. El trabajo y el empleo es 15. Y también mencionemos el siguiente, la salud. Que llegue la vacuna, dicen, y que se elija un buen presidente, desde luego un buen gobierno, y acabar con la corrupción. Veamos ahora, esos son los mejores deseos. Veamos ahora qué han sentido los ecuatorianos respecto a lo mejor del año 2020 en el mundo. ¿Cuáles son esos tres hechos que se consideran los más importantes del año que pasó? La vacuna contra el COVID-19, 16%. La unión familiar, tan importante, y la salud de las familias. Los tres puntos importantes. Y ahora sí, lo peor del 2020, donde hay un ganador absoluto, sin duda, la pandemia, de lejos, quienes acompañan a la pandemia. Sí, el coronavirus y la pandemia, el 83%. Pero sigue la crisis económica y el desempleo y el destape de la corrupción. ¿Por qué tan bajos? Tres tópicos que la población los identifica. ¿Por qué tan bajos estos otros dos factores que afectaron sin duda a las familias? El desempleo, la crisis económica, la corrupción estaba ligada también aquí en el país, sobre todo al tema del manejo sanitario. ¿Por qué tanta diferencia? Sí, bueno, porque lo que impactó, lo que hizo que el país cambie, y no solamente el país sino el mundo, fue la pandemia. Pero desde luego que vino de la mano de eso una mayor crisis económica, el mayor desempleo y también pues el destape de la corrupción que no deja de mencionar la población. Para las familias ecuatorianas, ¿qué fue lo más difícil que enfrentó el Ecuador el año pasado? Lo peor fue, pues, la crisis económica, el 49%. La crisis, más bien, la cuarentena y la desesperación del encierro, el haberse permanecido tanto tiempo encerrados, y como consecuencia de la crisis económica, el desempleo, las deudas y la pérdida de familiares y amigos, lo más triste. Vamos ahora a lo mejor en materia económica. Sí, hay quienes consideran que hubo algo mejor. ¿Y qué es lo que fue? La respuesta a esta pregunta es lo que vemos al final, nada. 51%. Entonces, lo mejor en materia económica es nada. Claro, mencionan la reactivación económica que se vino después del encierro, el emprendimiento en el que se encuentran todas las personas, las empresas. Algo interesante, el teletrabajo. ¿Cómo es lo que pudo la empresa, la familia salir adelante a través del teletrabajo? Y los convenios de pago con los bancos y con los servicios públicos. Pero, Polibio, notamos aquí que mientras un 51% considera que nada
fue bueno, hay un 49% en cambio que encuentra elementos positivos más allá de toda la desgracia ocurrida durante el 2020. Sí, es pues lo que dice aquí, pues la reactivación económica, ¿no? El emprendimiento, el teletrabajo, todo esto que hizo posible que desde que las casas se mantengan y se puedan tener ocupados incluso a toda la familia. Yo creo que es importante la reacción que tiene la familia cuando es entrevistada, la situación en la que vivieron y que están dispuestos a continuar incluso con esa reactivación económica. Un carácter de optimismo que sin duda caracteriza de cierta manera a los ecuatorianos. También se le consultó a la gente qué había sido lo peor en materia económica y allí cuál fue el resultado. Bueno, en este caso pues lo peor en materia económica, el encierro, la crisis económica, el cierre de negocios. El desempleo que aumentó, más que duplicó, triplicó. Los despidos masivos, el trabajo insuficiente. La corrupción de las empresas públicas y privadas. El tercer aspecto, entre los peores. Y el endeudamiento al que se han visto enfrentados las empresas y las personas. Polibio, esto es lo que acumula entonces. Vemos ya un par de gráficas en donde la corrupción se ubica en tercero o cuarto lugar. ¿Esto potencia la creencia o aquel postulado de ciertos sectores que señalan que la corrupción no ocupa el primer lugar dentro de las preocupaciones de la ciudadanía? Pero mire, Lenin, que en materia económica es la que estamos hablando, la crisis económica, el desempleo, en fin. Pero cuando dice lo peor, veamos lo que dice enseguida en materia política, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Pero antes de ver lo peor en materia política, revisemos por ese carácter optimista qué fue lo mejor que la gente consideró en materia política. Y dijo que nada con un 81%. Luego de nada, ¿qué es lo que viene? De nada, ¿cómo le parece que en materia política cuando se le dice, a ver, díganos, usted ciudadano, ciudadana, joven, lo mejor, nada, 81%. Bueno, los políticos han hecho méritos también, ¿no?, para tener ese porcentaje. Y luego, las elecciones presidenciales, 9%. Algunos candidatos, apenas un 6%, ubica que son algunos candidatos, lo que podría decirse que es lo mejor en materia política. Y también los juicios políticos y las instituciones, ¿no? Pero cuando nosotros vemos solamente lo que dice lo mejor en materia política, entonces ahí es lo que nosotros vemos como lo que resulta, no sé, en la siguiente gráfica si lo tiene. Pero antes de eso, Polibio, si un 81% dice que nada es lo mejor en materia política y estamos a un mes exactamente de ir a una contienda electoral, ¿podríamos encontrarnos quizás con esta desidia reflejada en el desarrollo del proceso? Desde luego. Es una desidia, es una falta de interés, es una falta de que la población diga, voy a ir con entusiasmo. De ahí que es importante que se entusiasme, que se informe a la población, para que la población, tomando en cuenta que sobre todo en su voluntad, en su voto, es lo que se va a definir el futuro. La población quiere ir debidamente instruida, quiere saber cuáles son los planes y programas de los diferentes candidatos, de que no haya solamente la vocinglería. Porque tome en cuenta una cosa, Neni, que ahora está con una información, sobre todo en redes, en diferentes sectores, con los cuales se quiere convencer a la población. No se conoce directamente quién es el personaje, cuál es su capacidad de emprendimiento, cuál es su capacidad de ofrecer empleo, de mejorar la situación. Se está escondiendo mucho en ese sentido. De ahí que entonces
Polibio, ahora sí... Y lo peor en materia... Exacto, vamos a lo peor en materia política. Ya allí sí aparece encabezando el tema de corrupción. ¿Qué más fue considerado por la ciudadanía? Mire, 3 aspectos que son los que resumen lo que hemos estado hablando, Lenin. 1, la corrupción. Y esto es porque proviene solamente, especialmente de los elementos políticos. El mal manejo del proceso electoral. Todos los días es una decepción que tiene la población respecto de cómo se está manejando el proceso hacia febrero. Los candidatos presidenciales que mencionaba hace un momento, que no se los conoce a ciencia cierta, sino a 1 o 2 de ellos, pero no quiénes son los que quieren llegar al gobierno y regresar, por ejemplo, que es lo que más temen la población. La población tiene terror de volver a lo que fue el país hace mucho tiempo, pero sin embargo la forma como se hace la campaña es una campaña que no es clara. 16 candidatos, por otro lado, Lenin, nunca se ha tenido una situación de esta frente al gran problema que tiene el país. Ahora, Polibio, vamos a los mejores deseos de los ecuatorianos para enfrentar la pandemia. ¿Cuáles fueron esas 3 primeras respuestas? Lo mejor para enfrentar la pandemia, dice la población, pues que se tuvo, fue la cuarentena, la unión familiar y algo tan importante que dice la gente, la valoración de la vida. Inmediatamente, los médicos y el personal auxiliar, un grupo tan sacrificado que enfrentó incluso a la muerte con el objeto de poder brindar su colaboración a toda la población, 18%. Las medidas de bioseguridad, 15%, pero que claro, no se las ha atendido con la suficiente disciplina. La acción de las alcaldías, menciona también importante, y la ayuda comunitaria. Ahora, son 5 respuestas. Polibio, ¿cómo entendemos que en este momento la gente diga que lo mejor para enfrentar la pandemia, un 46%, dice la cuarentena, la unión familiar, la valoración de la vida? Y hace un momento, cuando revisábamos lo peor y más difícil que enfrentó el país, un 49%, donde decía, en lo peor y más difícil de las familias, un 49% decía que también era la cuarentena y la desesperación por el encierro. O sea, yo creo que tiene mucha lógica. El encierro fue malo, pero también fue bueno. Tiene mucha lógica y tiene mucha realidad. Lo que se pudo hacer con la cuarentena es hacer que crezca esa unión familiar. Y la unión familiar es lo que sacó adelante incluso a lo que estaban viviendo. Por eso que lo peor y más difícil de las familias, claro, fue la cuarentena, la desesperación del encierro. La crisis, el desempleo, la deuda, las pérdidas que tuvo cada familia, pero también, si no habría sido por esa unión familiar, no habrían salido adelante. Y eso es lo que resaltan. A mí me parece que vale la pena, Lini, poner énfasis en esto, porque la familia ecuatoriana es el centro de la vida, el centro del país. ¿Qué es lo que más confía la familia? Más bien, ¿en quiénes confían más los ecuatorianos? 97% dicen en su familia, porque ese es el núcleo que no se abandona y que se une para salir adelante. Polibio, ahora, lo peor para enfrentar la pandemia, ¿qué fue a criterio de los consultados? Lo peor para enfrentar una realidad, la desobediencia, la indisciplina de la población, el no haber acatado las disposiciones que han dado las autoridades, las pérdidas del personal médico y auxiliar, que eso fue tan triste, la corrupción en los hospitales y en el sector de la salud, que también molesta y tiene molesta a toda la población, el encierro sin la comodidad ni los recursos que necesitan para poder vivir,
la quiebra de los negocios, la falta de la prevención del contagio, ¿no? La indebida atención de parte del gobierno y la falta de información real. Mire esto, la gente no es que se come todos los números que se le presentan. Hay falta de información real e instructiva. Eso es algo que ha faltado en el país y que la población considera que es algo que se lo tiene que cubrir permanentemente porque la pandemia no se ha terminado. Polibio, para cerrar, ¿cuáles son los mejores deseos para las familias en el año 2021? Tenemos que resaltar, Lenín, esto que dice la población cuando fue entrevistada. Lo que más deseamos para el país, para las familias, para nuestra vida diaria, es la salud. Los que han pasado y hemos pasado por estas situaciones es lo que más realmente nos preocupa y lo que más deseamos. Salud, recuperar la salud a aquellos que han padecido esta enfermedad. Y lógicamente de la mano la prosperidad económica. Que haya una unión, solidaridad y paz. 3, solidaridad y paz. Y que de la mano venga el empleo, el trabajo estable y salir del COVID. Ojalá venga la vacuna. Que venga la vacuna, está ansioso el mundo, y no se diga en el Ecuador. Y también otro gran deseo, Lenin, elegir un buen presidente, un buen gobierno. No es posible que se ponga al país en un riesgo como el que se lo quiere poner, con mentiras, con presentaciones que no son las reales, con personas que desconocen la realidad de lo que vive el Ecuador y de lo que necesita, y acabar con la corrupción. Mire, estos son 7 aspectos en los que la población resume lo que se debe hacer para el futuro del país. Bueno, allí es cuando se refieren a los deseos para las familias, ¿no? Y que más o menos se repiten cuando les preguntaron cuáles eran los mejores deseos para el país, quizás no en el mismo orden, pero básicamente lo que la gente quiere es lo mismo. Claro. Para el país, ¿qué es lo que quiere? También pues que se termine esta cuarentena, que mejore el empleo, que venga la mejor ocupación, que se pueda enfrentar el endeudamiento, que se pueda ya también decir que el Ecuador, el mejor deseo, que en el año 21 se recupere todo aquello que se perdió en el año 20 y que no se vuelva a repetir lo que ha habido en el país. Pérdida y robos. Si las familias necesitan salud, lo que necesitan los ecuatorianos para el país, la salud del país. Y eso tiene que ser a través de lo que haya en el futuro: empleo, emprendimiento, planificación, organización, honradez, dirigentes que sean capaces. Que los políticos que van a recibir al país en sus manos no vuelvan a ser los centros especiales de la corrupción. Ahora hay que ver si es que esas aspiraciones de la ciudadanía se cumplen, se llegan a consolidar en el transcurso del 2021. Para ello es importante también cómo resuelva la ciudadanía su futuro ante las urnas. Ángel Polibio Córdoba, presidente de SEDATOS, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muy amable. Nuestros 46 años cumplimos hace días y seguiremos en la lucha. Felicitaciones por ello. Vamos a una pausa y al volver, despolitizar las funciones del Estado es una de las propuestas de Juntos Podemos para ser impulsada en la Asamblea. Este y otros temas lo vamos a abordar con el doctor Francisco Andino, candidato a asambleísta nacional de esa tienda política. Ya regresamos.
Primero en la lista de candidatos a asambleístas nacionales por Juntos Podemos se encuentra el doctor Francisco Andino, guayaquileño de 55 años. Andino es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Guayaquil. Está especializado en medicina interna y neurología. Tiene 2 maestrías, una en epidemiología y otra en VIH por la Universidad de Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de Granada. Ha sido presidente del Colegio de Médicos del Guayas, así como presidente de la Sociedad de Infectología del Ecuador. Docente universitario, fue ministro de Salud en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es el director nacional del Movimiento Blanco y primer vicepresidente nacional de Juntos Podemos, organización política con la que aspira a llegar a su primer cargo de elección popular. Doctor Andino, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y a todos los ecuatorianos. Un abrazo fraterno y desearles este año lo mejor, prosperidad. ¿Tendrá usted un minuto para responder a las preguntas con las que queremos conocer más sobre su propuesta de trabajo legislativo? Empecemos entonces, doctor. ¿Cómo fortalecer desde la Asamblea a un sistema de salud que durante 10 años nos dijeron que funcionaba a la perfección, que era ejemplo en el mundo, y durante la pandemia ha quedado demostrado que ni lo uno ni lo otro? Sí, solamente para decirle que el director nacional del Movimiento Blanco actualmente es el doctor Nicolás Jara. El sistema sanitario ha colapsado y obviamente tenemos un sistema segmentado de salud que tiene más de 53 años en uso, es decir, que tiene varios sectores que se integran y que verdaderamente ya teníamos un sistema famélico antes de la pandemia. La pandemia lo que hizo es descalabrar el sistema sanitario y nosotros proponemos en la Asamblea Nacional un nuevo Código Orgánico de la Salud que vigile precisamente la prevención, la promoción de la salud, que es el modelo de atención, pero que se descentralice, se desconcentre el sistema y que verdaderamente tenga un sistema previsional de salud donde el artículo 360 de la Constitución nos puede establecer sin ninguna reforma constitucional a hacerlo, es decir, el sistema público de salud, vinculado a un acceso universal de salud, de medicamentos, perdón, y este acceso universal de medicamentos tenemos que creer en nuestra industria y allí fundamentalmente también privilegiar en la carrera sanitaria a los profesionales de la salud, a los profesionales que están en ello, que deben de ser inclusive remunerados de acuerdo a sus capacidades, que verdaderamente lo tenemos. Yo, por ejemplo, tengo 3 títulos y no tengo una valoración diferencial que otros profesionales. Eso es un ejemplo, doctor. No estoy haciendo personal el tema. Durante el crítico 2020 quedó demostrada la incapacidad del Estado central para atender las necesidades de la población en salud y tuvieron que salir los municipios a poner el hombro y en algunos casos a afrontar casi totalmente esa desatención. ¿Es tiempo quizás de revisar aquellas disposiciones que hablan de competencias exclusivas del gobierno central para temas de salud, o usted cree que se deben mantener las cosas tal como están? Yo creo que cuando cambiamos el modelo de sistema de salud, nosotros tenemos que integrar todos los actores. El Foro Permanente de la Salud, al cual me pertenezco, inclusive ha propuesto desde hace más de 2 años generar los DACE. ¿Qué son los DACE? Las Direcciones de Acción Social, Salud y Educación, que estén aterrizados en la salud colectiva. ¿En dónde? En los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí tienen que tener 3 actores. Un actor, un profesional de la salud que tenga una especialidad en salud pública o epidemiología o afín. Otro actor, un comunicador social experto en marketing sanitario que verdaderamente nos cambie los estilos de vida. Y otro actor que tiene que tener una especialidad en TICS, en tecnología. De allí, en la línea de base, vamos a generar las 10 principales causas de muerte y de enfermedad, y desde allí comenzar a luchar de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, que nosotros en el sistema tenemos que incluir la salud colectiva hacia los gobiernos autónomos descentralizados. Doctor, se habla de un nuevo contrato social para compartir responsabilidades con las autoridades seccionales. ¿Qué otros asuntos que hoy son de competencia exclusiva del gobierno central se podrían compartir? El movimiento Juntos Podemos propone una autonomía, pero no el federalismo. Hay que entenderlo bien. El federalismo es cerrado, el federalismo no es solidario. El federalismo cierra las regiones. Nosotros decimos que debemos tener una autonomía solidaria, ética y moral. Provocar el desarrollo desde la base social. Es el paternariado que practicamos nosotros, que es la democracia para la convivencia. Desde allí, el PIB nacional de aterrizar al PIB territorial, y desde allí, más bien, es a la inversa.
coger los recursos del desarrollo del territorio y el resto subirlo al Estado para pagar lo que el Estado le corresponde generar en los profesores, en la seguridad, en los médicos. Es decir, nosotros decimos que tenemos que hacer corredores productivos y hacer un desarrollo desde el territorio y no un desarrollo desde arriba hacia abajo que ha fracasado. Nosotros decimos desde abajo hacia arriba, generando verdaderamente riqueza, desarrollo, salud, educación, que son los elementos fundamentales de lo que propone Juntos Podemos. En su plan de trabajo se habla de implementar un código de salud previsional. ¿En qué consiste? Consiste en que, cuidado, hay gente que cree que yo estoy en contra de la seguridad social. No, yo estoy a favor de la seguridad social y la seguridad social es de los trabajadores. Y allí generar el tripartismo que tiene la seguridad social con los empresarios y con el gobierno. Entonces nosotros decimos que el artículo 360 de la Constitución habla del sistema público de salud. Ahí se integra Ministerio de Salud Pública, IES, ISFA, ISPOL. En ese sistema previsional, que no es otra cosa que mirar ustedes, por ejemplo, las Europa, donde usted tiene el sistema de Bismarck, el otro es el del Beveridge, y que verdaderamente han funcionado. Lo que pasa es que hay que tener que ver el cálculo actuarial y la condición económica de la factibilidad de esta condición, pero que te vaya a proteger desde la concepción hasta que muere. Ese es el fundamento real de lo que proponemos, un cambio diametral de la salud pública en el Ecuador. Pero no es la salud el único de los problemas que tiene este país. Usted habrá observado que hoy la principal preocupación de la población es la economía, la falta de empleo. Desde el legislativo, ¿qué acciones propone usted tomar para impulsar la generación de nuevas plazas de trabajo? Bueno, ahí nosotros proponemos es generar los emprendimientos pequeños y medianos a través primero de decir, miren, banqueros, no saquen la plata. Lo que deben hacer ustedes es invertir $1.000 millones en la población, es el 3% de lo que ustedes van a ganar o ganan en el año, y que al final pueden hacer préstamos de bajo interés y que verdaderamente deben ser cómodos, de $750 a $15.000. Pero para ello hay que tratar de darle mayor seguridad económica a la gente, y allí tiene que ver, por ejemplo, la gente no se puede endeudar porque está en la central de riesgo. Hay que tener una moratoria en esa central de riesgo, porque no podemos nosotros generar recursos si la gente prácticamente no puede pedir préstamos para el desarrollo. La otra es cero arancel en la agricultura, la ganadería, lo piscícola, y que verdaderamente ahí se pueden generar 1 millón de empleos, 1 millón de empleos que verdaderamente se necesitan. ¿Pero qué? Darle una banca que no sea una banca de servicio como la que tenemos ahora, sino una banca de desarrollo y una banca que sea de producción. Bajar las tasas de interés. Esa tasa de interés verdaderamente no prodiga ni mejora las condiciones de los ecuatorianos, y que ahora, inclusive en plena pandemia, no han sido solidarios con los ecuatorianos. A todos nos están golpeando la puerta precisamente porque tenemos esta condición de baja de producción, y después de una enfermedad, de una pandemia, vienen condiciones fundamentales del hambre, y nosotros tenemos que ir a luchar en contra del hambre a favor de la vida. En su plan de trabajo se habla de despartidizar a la función electoral y entidades como Corte Constitucional, juzgados, Contraloría, Procuraduría, superintendencias, y entendemos que lo que buscan es que su nominación o designación no provenga de la política. Entonces, ¿de quién debe provenir? ¿Del Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo de Participación Ciudadana lo que le hace falta es ciudadanía. Eso es una cosa que el quinto poder necesita. Por eso practicamos en este sentido y Juntos Podemos está haciendo asambleas barriales, que quieren ir a las asambleas cantonales, luego a los parlamentos provinciales y luego al gran Parlamento Nacional. Nosotros necesitamos verdaderamente básicamente un cambio diametral de la política. Por ejemplo, tenemos que derrotar ¿qué? El maniqueísmo, tenemos que derrotar el mesianismo, que no es otra cosa que el populismo, y tenemos que derrotar eso de la falta de confianza y credibilidad del agente político. Pero para ello necesitamos que nuestro Congreso Nacional reduzca a sus asambleístas a 60 asambleístas en una cámara baja, es decir, de asambleístas, y otra de Senado de 30, que verdaderamente le dé calidad. ¿Quién va a controlar y quién es el ente controlador de los controladores? Es el Senado. El Senado no puede ser elegido como está siendo elegido. Los 60 sí,
como dice actualmente el Código de la Democracia. Pero tenemos que hacer diametralmente diferencial ese Senado donde prácticamente haya calidad de leyes, haya verdaderamente una expresión de control y donde verdaderamente, mira, hay 33 asambleístas vinculados en la corrupción de salud. Y esos 33 asambleístas, ¿quién los controla? Si están en el mismo nivel, tanto el uno como el otro, y prácticamente vemos nosotros que estamos frente a un estado de corrupción extrema, que los ecuatorianos verdaderamente no quieren saber nada de la política por esas condiciones. Doctor, finalmente un mensaje para los electores. Sí, primero decirles que hemos hecho una propuesta de distanciamiento horario por target de edad o por grupos etarios para la elección que debe de ser inclusive diferida. Y esta elección diferida está basada en el artículo 4 de lo que es los derechos humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es supra a la Constitución y las leyes. La sola amenaza de la vida hace precisamente distender esta posibilidad de tener una elección el 7 de febrero. Hoy las camas hospitalarias están al borde. No perdamos la fe. Vamos a creer precisamente en ello, en nuestra clase médica, en nuestra clase profesional de la salud, en todos los trabajadores de la salud, pero fundamentalmente en ti. No votes, elige. Elegir es diferente que votar. Nosotros pedimos que elijas y elijas por las propuestas. Francisco Andino, candidato asambleísta nacional por el movimiento Juntos Podemos. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, momento de despedir Contacto Directo, pero mañana regresamos. Nos volveremos a ver 6:55 con las entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.